La palabra de Dios transforma. La palabra de Dios hace nueva todas las cosas. Bienvenidos, queridos hermanos, a escuchar la palabra de Dios tomada del segundo libro de Samuel, capítulo 12. En aquellos días el Señor envió a Natán a David. En aquellos días el Señor envió a Natán a David. Entró Natán ante el rey y le dijo: habían dos hombres en un pueblo, uno rico y otro pobre. El rico tenía muchos rebaños y ovejas y bueyes. El pobre solo tenía una corderilla que había comprado. La había criado y ella crecía con él y con sus hijos, comiendo de su pan, bebiendo de su vaso, durmiendo en su regazo. Era como una hija. Llegó una visita a la casa del rico y, no queriendo perder una oveja o un buey para invitar a su huésped, cogió la cordera del pobre y convidó a su huésped. David se puso furioso contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Dios, que el que ha hecho eso es reo de muerte. No quiso respetar lo del otro, pues pagará 4 veces el valor de la cordera. Natán dijo a David: ese eres tú. Pues bien, la espada no se apartará nunca de tu casa, por haberme despreciado, quedándote con la mujer de Urías elitita y matándolo con la espada amonita. Así dice el Señor: yo haré de tu propia casa, que de tu propia casa nazca tu desgracia. Te arrebataré tus mujeres y ante tus ojos se las daré a otros, que se acostarán con ellas a la luz del sol que nos alumbra. Tú lo hiciste a escondidas, yo lo haré ante todo Israel en pleno día. David respondió a Natán: he pecado contra el Señor. Natán le dijo: el Señor ha perdonado tu pecado, no morirás. Pero por haber despreciado al Señor con lo que has hecho, el hijo que ha nacido morirá. Natán marchó a su casa. El Señor hirió al niño de la mujer de Urías. El Señor hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y cayó gravemente enfermo. David pidió a Dios por el niño, prolongó su ayuno y de noche se acostaba en el suelo. Los ancianos de su casa intentaron levantarlo, pero él se negó, ni quiso comer nada con ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Con el Salmo 50 respondemos: oh Dios, crea en mí un corazón puro. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios Salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Todos los que creen en Él tienen vida eterna. Y ahora escuchamos el Evangelio tomado de San Marcos, capítulo 4.
Un día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos: vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se los llevaron en barca. Como estaba otras barcas, lo acompañaron. Se levantó un fuerte huracán y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba a popa, dormido sobre un almohadón. Lo despertaron diciéndole: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Se puso en pie, increpó al viento y le dijo al lago: silencio, cállate. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: ¿por qué sois tan cobardes? ¿Aún no tenéis fe? Se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿pero quién es este? Hasta el viento y las aguas le obedecen. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la primera enseñanza que descubro en la primera lectura es que todo pecado tiene perdón, siempre y cuando tú te arrepientas. Si te arrepientes, Dios es misericordioso, Dios te perdona, pero antes de arrepentirte necesitas reconocer que le ha fallado al Señor, porque de lo contrario es bien difícil. Y algo que también tenemos que considerar es que Dios siempre da oportunidad al pecador de reconocer su culpa. Siempre Dios va a mandar a alguien que te va a despertar, que te va a hacer tomar conciencia de lo malo que te has portado. Y es ese momento que debes aprovechar. Y es ese momento, y es este momento que debes también tomar la misma actitud de David. Reconoció su pecado. Y es admirable cómo el Señor, a través de Natán, llega así y, como dicen, con un tiro olímpico, porque David ni siquiera pensaba que se refería a él, ni siquiera se daba cuenta que aquello que estaba contando Natán era para aplicárselo a él. Y de nuevo entendemos con más intensidad aquello que Jesús nos dijo: la misma vara que ustedes ocupen para medir a los demás, con esa misma medida les van a medir. Y David dijo enfurecido: esa persona se merece, dice que David dijo, vive Dios, dijo David, que el que ha hecho eso es reo de muerte. No quiso respetar lo del otro, pues pagará 4 veces el valor de la cordera. David se enfureció por aquello malo que había hecho esa persona que le contó Natán. Y inmediatamente Natán le dejó ir de golpe al corazón, como un martillo cuando se deja caer de golpe sobre algo de vidrio. De una vez quedó quebrantado cuando Natán le dice: ese eres tú. Si nos imaginamos el rostro de David en ese momento, esa recriminación personal que David en ese momento se dio a sí mismo y lo aceptó con todo corazón y dijo en su interior: qué desgraciado soy. ¿Cómo pude fallarle al Señor? El que me ha dado tanto, el que ha sido tan bueno conmigo. ¿Cómo pude yo fallarle al Señor? Y en ese momento David respondió, dice: he pecado contra el Señor. En esas palabras David reconoce y es como si dijera: aquí estoy. Castígame. Aquí estoy, dame lo que me merezco. Porque él mismo dijo:
aplicando el furor a aquella persona que había hecho algo semejante. Según David, pensaba que esa persona era otra y él era el mismo. Y David dice, pagará 4 veces el valor de la cordera. Esa persona es reo de muerte, porque no quiso respetar la del otro. Y David asumió y se aplicó eso mismo. Se lo aplicó así. Y no le bastó que que Natán le dijera, Dios te ha perdonado. El Señor, a través de Natán, se manifestó. Y Natán le dice a David, el Señor ha perdonado tu pecado, no morirás. Pero por haber despreciado al Señor, con lo que has hecho, el hijo que ha nacido morirá. Es decir, hay una consecuencia. Las cosas malas siempre tienen una consecuencia. Y tenemos que tener la valentía de decir, yo me lo merezco. Y que se haga así. Y David no se defendió, simplemente dijo, he pecado contra el Señor. Creo que es una gran lección para que cuando cometemos un error, que tengamos la valentía de aceptarlo y decir, como David, he pecado contra el Señor. Y asumir todas las consecuencias y ponerse en las manos de Dios. Y si tú te pones en las manos de Dios, Él te va a levantar. Y si tú te pones en las manos de Dios, Él no te va a tirar tierra y te va a dejar allí hundido en el fango. Dios te va a levantar, pero necesitas reconocer tu pecado como David. Y David, ¿qué hizo después de que cometió eso? Dice, Natán se fue a su casa. El Señor hirió al niño de la mujer de Urías. Cayó gravemente enfermo y después vamos a darnos cuenta el lunes qué es lo que pasó. David pidió a Dios por el niño y prolongó su ayuno y de noche se acostaba en el suelo. Comenzó su ayuno, comenzó su penitencia, David por haberle fallado al Señor. Después de que, como personas humanas, y que nadie tiene que considerarse impecable, todos somos pecadores, y si tú te confiesas como impecable, déjame decirte que estás perdido. No debes considerarte impecable, porque somos pecadores. Y como pecadores, desde ese momento que te confiesas como pecador, te confiesas como una persona necesitada de Dios. Y como persona necesitada de Dios, como persona que acude a Dios, Él no te deja solo, Él no te desprecia y Él escucha tus ruegos. Dice la palabra que en el Evangelio Jesús le dice a aquel viento, le dice silencio, cállate. Y ese viento y esas olas del lago querían hundir a sus discípulos. Pues así también cuando has pecado, el pecado quiere hundirte, quiere destruirte, quiere matarte. Pero el Señor Jesús tiene el poder para decirle a ese pecado, cállate. Y el Señor, a través del sacramento de la confesión, te perdona. Y a través del sacramento, cuando recibes la absolución de tus pecados a través de un sacerdote, Él te da una vida nueva. Y en cada momento en el que nos sentimos sin fe, porque a veces sentimos que Dios nos ama porque nos portamos bien, y no es así. Dios te ama porque eres su hijo, no porque te portas bien, no porque te portas mal, Dios ya no te va a amar. El amor de Dios es incondicional, es decir, si te portas bien, pues Dios te ama. Si te portas mal, pues Dios te ama. Si te portas bien, vas a ir al cielo. Si te portas mal, vas a ir al infierno.
Pero mientras estamos en esta tierra, podemos cambiar. Mientras estamos en esta tierra, si tomamos la actitud de David, podemos salir del pecado más grave. Puedes salir del pecado más horroroso en esta tierra. Porque no hay ningún pecado que tenga la capacidad como para retener la misericordia y el poder redentor de Jesucristo. Por lo tanto, querido hermano, ten confianza en el Señor. Cuando Jesús es despertado por los discípulos cuando iban en la barca, dice que les dijo, ¿por qué son tan cobardes? ¿Y de dónde les venía la cobardía? ¿Por qué Jesús les dice, por qué son tan cobardes? Porque ellos tenían miedo. Dice el Evangelio, se levantó un fuerte huracán y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Y claro, en ese momento los discípulos tenían miedo y no fueron así como un viento fácil o un viento normal o unas olas normales. Ellos son pescadores, recordemos. Y un pescador, pues, es como un motorista, pues, en el sentido de que él puede manejar y sabe dónde correr, dónde no puede correr. Un pescador sabe, pues, de maniobrar, sabe desenvolverse en el agua. Pero eso era algo pasado de lo normal y por eso ellos tenían miedo. Y en ese miedo, Dios les dice, ¿por qué son tan cobardes? Cuando tenían miedo, dice que los discípulos le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Ciertamente el Señor reprocha el hecho de esa desconfianza, pero también a mí en lo personal me suena como humilde esta súplica. Señor, le dice, ¿no te importa que nos hundamos? Es como si le dijeran, Señor, solo tú nos puedes librar y por eso acudimos a ti. Pero el Señor también, Jesús, les dice eso porque si estamos unidos a Jesús, la enseñanza que tomamos es que unidos a Él no tenemos que temer a nada, a nadie. Pero claro, nos sentimos muchas veces como solos, aunque no lo estemos, como los discípulos que aunque miraban que allí estaba Jesús, pero se sentían solos. Pues creo que si ellos pasaron eso, ¿quién somos nosotros para no pasar también esos momentos? Pero que también esta palabra nos conforte, nos transforme y que tengamos la convicción que si estamos con Él, si estamos con Jesús, Él nos va a ayudar. Y dice que cuando le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Jesús no le dijo nada en ese momento. Dice, se puso de pie, increpó al viento y le dijo al lago, silencio, cállate. Qué interesante que Jesús no va primero a regañar a sus discípulos, digamos a regañar, pero aunque no los regañó, simplemente les hizo ver que si Él estaba allí, no tenían que tener miedo. Pero lo interesante es que Jesús en ese momento no va a reprocharles a los discípulos, sino que primero va y les defiende de aquella amenaza. Y después se acerca a ellos y les da lo que les dijo. Que la Virgen nos ayude para que no tengamos miedo y busquemos en el Señor nuestra fortaleza. Busquemos en el Señor esa firmeza en esos momentos de dificultad. Y la firmeza nos viene del arrepentimiento. Si tú te arrepientes, Él te perdona. Y si Dios te perdona, pues qué importa que pase lo demás. Lo importante es que Dios te perdone. Lo importante es estar en comunión con Dios. Lo importante es arrepentirse del pasado negro y empezar una vida nueva, sabiendo que Dios te ha salvado. Y qué hermoso, hermanos, es sentirse misericordiado, como dice el Papa. ¿Qué importa que los demás tengan un mal concepto de ti? Lo que importa es lo que de hoy en adelante seas. Eso es lo que importa. María Magdalena, la prostituta, ¿qué importa que sea prostituta? Lo importante es ir al cielo. Lo importante es su conversión. El pasado ya no le importa al Señor,
Al Señor le importa tu corazón. Al Señor le importa lo que ahora estás viviendo, lo que ahora decides para tu vida. Eso le importa al Señor. Y si ahora tú le eliges, si ahora tú decides andar con Jesús, tu vida va a ser diferente. Tu vida es como una barca, y en esa barca, si no está Jesús, sin duda que esos vientos, esas olas te van a hundir. ¿Cuántas veces te han hundido? ¿Cuántas veces esos vientos te han arrastrado a través del pecado? Porque un pecado lleva a otro pecado, y así sucesivamente. ¿Cuántas veces has sido arrastrado? ¿Cuántas veces has sido pisoteado, pisoteada? ¿Cuántas veces tu vida ha sido un desastre? ¿Cuántas veces el Señor ha llorado al verte caído, caída tan bajamente? Pero Él no te ha abandonado, Él no se ha ido allí, ha estado allí. Pero también Dios respeta tu libertad. Y mientras tú no le digas como David, mientras tú no reconozcas como David, he pecado contra el Señor. Señor, perdóname, como dice el Salmo. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión. Borra mi culpa, lava del todo mi delito. Mientras no reconozcas tu pecado, cada día tu vida va a ir de mal en peor. Pero qué hermoso es, hermanos, cuando alguien reconoce su pecado, cuando Dios le da esa gracia de reconocer su pecado, cuando la persona asume su fracaso, asume su error, acepta su error y empieza una vida nueva. Qué hermoso, hermanos, es ver a una persona convertida. Y deja bastante que desear ver a una persona que no es sino un hipócrita. Ver a una persona que solo es aparente, como un sepulcro blanqueado. Más vale que le vean malo a uno, pero después convertido, y no lo contrario. Qué feo es cuando, como dicen vulgarmente, salirse del clóset y darse cuenta quién realmente eres. Y las personas pueden tener conceptos bonitos o conceptos feos de ti, pero lo que importa es lo que Dios conoce de ti, lo que tú sabes que andas haciendo. Eso es lo que importa. Y la medida en la que tú dices al Señor, ¿qué es lo que quieres en tu vida? Habla con Dios, platica con Él, Él te va a ayudar. Te lo aseguro, Dios te va a ayudar. Querido hermano, yo te bendigo en nombre de Dios, cualquiera que sea tu circunstancia, cualquiera que sea tu dificultad que ahora estás viviendo, no importa, el amor y el perdón de Dios es invencible. Y yo ahora te bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y te digo, levántate, levántate, como dice la palabra de Dios, y Cristo será tu luz. Levántate, porque hace falta mucho por caminar. Tú tienes que dar muchas cosas buenas, como le dijo San Juan Pablo II a una persona. ¿Y tú cuántos años tienes? Tengo 30, Santo Padre. Entonces, ánimo, Dios te da otros 30 más para que puedas ser diferente. Que cada día, que cada hora, que cada segundo sean aprovechados al máximo por un corazón arrepentido de nuestra parte. Nos volvemos a ver, si Dios lo permite, el día de mañana.